Never met a match I couldn't handle. Get ready for a battle, 'cause you know that I was born for this. Hola amigos, gracias por estar en un capítulo más de nuestro podcast Letras que Trastornan. Ahorita estamos en nuestra serie Toda Buena Obra del autor Timothy Keller. Es un libro que nos ha estado enseñando cómo poder trabajar bien y cómo poder estar firmes en lo que hacemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Estamos muy bien. Qué bueno estar otra vez acá en el podcast. Buenísimo. ¿Qué tal les ha parecido la lectura de los capítulos que nos tocó el día de hoy? Fíjate que leyéndolo, creo que va a ser un podcast que va a ser de mucha bendición para todos los que estamos escuchando en este momento. Y en lo personal me ha hablado bastante, cosas que tal vez no tenía idea de que podría ocurrir o pasar o tener noción. Este libro y estos capítulos me lo han hecho saber, fíjate. Sí, igual a mí creo que este capítulo habló mucho a mi vida, tanto por el tema que se va a hablar hoy, que ya van a saber de qué vamos a hablar, pero sí, creo que ha sido uno de los temas que tal vez yo no sabía que lo estaba haciendo mal y ahora ya sé que eso está mal. Sí, y en este capítulo 5 del podcast nos tocó hablar sobre algo que muchas veces no nos damos cuenta que lo estamos haciendo, o sea, no sabemos. Y el primer punto que quisiera tocar es cuando el trabajo se vuelve egoísta. Muchas veces nosotros trabajamos o estudiamos o hacemos cosas de una manera egoísta. No sé si les ha pasado. Sí, o sea, creo que uno no se da cuenta a veces el nivel de egoísmo que podemos tener hasta que llega algo que te confronta, o sea, por decirte este libro. Pero sí, muchas veces vamos por la vida trabajando, estudiando, sirviendo y no nos damos cuenta que hay egoísmo en nuestras vidas. Exacto. Y al principio del capítulo les voy a leer algo que me gustó, que decía que el trabajo es cuidar con gozo la creación para su propio bien y para hacer la voluntad de Dios. Eso es en Génesis 1 y 2, hace referencia a esto. Justo eso, y muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí en lo personal sí me ha pasado, que siento que el trabajo es sin fruto y es absurdo. Todos los días levantarse a hacer lo mismo, todos los días levantarse a estudiar lo mismo, sentir que uno no avanza, y eso es algo que a muchos de nosotros nos afecta. Y me gusta mucho cómo el libro va abordando el tema, porque el autor comienza haciendo referencia a la historia de la Torre de Babel. Y creo que los que estamos hoy acá, pues conocemos la historia, y si no la conoces, hay un grupo de personas en Génesis 11 que quieren construir una torre y quieren hacerse un nombre. No sé qué les pareció esa parte del libro. Pegó. Desde ahí empezó a pegar. Desde ahí empezó todo. Y era el primer párrafo. Las primeras líneas, de verdad. Pero mira, me gusta mucho lo que habla el autor aquí en hacerse un nombre, porque muchas veces creemos que hacerse un nombre es como a la que vean que en mi casa voy a ser buena doctora y cool, yo voy a traer la cura de saber ni qué, de qué enfermedad va. Y no te das cuenta que ahí en ese versículo lo dice el autor, hacerse un nombre es encontrar una identidad que no tenés, o sea, que no te das cuenta que tenés. En el caso de ellos, querían hacer esa torre para que la gente pudiera ver y saber que ellos eran. O sea, que ellos tuvieran un nombre ya propio después de la obra que estaban haciendo. Y el autor lo menciona con que al final ellos buscaban hacer ese nombre porque no tenían la identidad. Ellos no tenían una identidad.
Y me pegó duro porque a veces estamos nosotros en ese punto. O sea, yo quiero estudiar esto para que la gente me note, para que la gente vea que soy pilas. Yo quiero conseguir este trabajo para que la gente vea que soy bien crack y que gano bonito y me costeo tantas cosas. No sé, va. Que al final o sea, el nombre te lo da eso. Ya no es que, bueno, yo soy Carol y mi identidad es esa, sino que yo soy Carol y mi identidad es que estudio tal carrera. Entonces creo que me impactó mucho cómo lo reflejaba el autor, no sé, Dani. Sí, justo lo que hablaba Eduardo al principio, de que tal vez muchas veces nosotros estamos así como, nos levantamos, trabajo, dormir, estudio y demás, ¿va? Y a veces es como, ¿para qué estoy estudiando? O sea, solo es un título, solo recibo esto y demás. Y yo siempre soy de frases. Hay una frase que me gustó que dice que el afán como el éxito en la vida despiertan envidias y que también esto es absurdo. Es como correr tras el viento, ¿va? Y a veces nos afanamos tanto de decir es que yo soy, yo tengo, yo estudié esto y demás, y se nos olvida un montón de cosas, se nos olvida nuestra identidad. Sí, y con esto no queremos decir de que estudiar y esforzarse sea malo. Lo malo es poner nuestra identidad en eso. O sea, no sé si se han topado con personas que ya tienen un título y maestrías y un montón de cosas, y cuando uno les pregunta, ¿qué tal Juan Pérez? Y te dicen, licenciado Juan Pérez, por favor. O sea, ahí identificas dónde tiene su identidad. Y muchas veces nos puede llegar a pasar esto. Y a nosotros como cristianos también nos podría llegar a pasar en algún momento. O sea, ahí está, digamos un nombre cualquiera. Ahí está Pedro López. Soy el apóstol Pedro López. Disculpa. Perdón, pero soy el apóstol. Ajá, y nos puede llegar a pasar eso también muchas veces. Y es que, o sea, al final tratamos de darnos un nombre por lo que nosotros hacemos. Y no entendemos que el nombre te lo da Dios, o sea, la identidad te lo da Dios. Y caemos en esto ya dentro de la iglesia, ¿va? O sea, discúlpame, pero soy apóstol, ¿va? Y creo que ahí comenzamos a enorgullecernos y se nos olvida la humildad que lleva también ese nombre. O en mi caso, o sea, podría tomar identidad de decirme el líder de la alabanza, o decirme el baterista de la alabanza, o cosas así, y de una forma muy errónea podemos llegar a caer en poner nuestra identidad en algo que Dios no quiere. Exacto. Sí, y justo más abajo del capítulo habla acerca de el valor y nuestra esencia, ¿va? O sea, el valor que nosotros tenemos y de lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros, ¿va? Eso da referencia a Apocalipsis 2:17, y creo que justo lo que hablábamos, ¿va? O sea, no es que esté mal que uno estudie y se esfuerce y demás, ¿va? Pero hay veces que idolatramos tanto eso que se nos olvida cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿va? Entonces creo que ahí es donde estamos mal, porque estamos poniendo en primer lugar eso antes que Dios, ¿va? Sí, me gusta mucho un comentario que pone el autor acá, y esta frase la dijo C.S. Lewis en un libro que se llama Mero Cristianismo, y dice: el orgulloso no se complace con tener algo, sino con tener más que el otro. Asegurémonos que hay quienes se sienten orgullosos de ser ricos, de ser inteligentes o de tener una buena figura, pero no es así. Están orgullosos de ser más ricos, más inteligentes o de mejor figura que los demás. O sea, al final, el poner nuestra identidad donde no debería de estar nos lleva a nosotros a comparaciones con los demás. Y cuando caemos en comparaciones, ya es un círculo muy difícil de salir, porque siempre va a haber alguien que tiene más. Porque ya no es yo lo hago para ser el mejor, sino yo lo hago para competir con el vecino que no sabe que existo, porque el vecino tiene dos cosas súper carísimas que yo quiero. Sí, mira, otra cosa que mencionaba el autor es que nosotros buscamos, o sea, los seres humanos estamos buscando la gloria y la relación al mismo tiempo. O sea, necesitamos que esa gloria esté en nosotros, o nosotros ser esa gloria, por decirlo así, y no nos damos a entender, o sea, no entendemos
que la gloria y la relación solo la vamos a obtener cuando estamos con Dios. Y eso me impactaba bastante, ¿va? Porque al final, uniéndolo a lo que tú decías de la frase, siempre queremos más. O sea, somos personas, somos humanos que siempre están buscando más. Y nos pasa como la película de Nemo. O sea, ya lograron salir de la pecera y ¿qué más? ¿Y ahora más? qué? Logramos nuestra meta y ¿ahora qué? Entonces nos damos cuenta que solo queremos lograr las cosas por la satisfacción de soy mejor que él, yo llegué más lejos que tal persona, mientras olvidamos que lo bonito está que en lo que nosotros vamos logrando, ahí está nuestro servicio también. O sea, en lo que nosotros vamos consiguiendo, en el querer algo más, mientras está Dios en medio de eso, y Dios es el primer lugar de lo que queremos conseguir, o sea, lo tenemos todo. Eso sería como el plus de querer obtener muchas cosas en la vida, o sea, muchas metas y todo, mientras que Dios está ahí adentro. Exacto. Y justo lo que hablaba Eduardo del orgullo, que el orgullo es competencia. A veces creo que estamos por la vida queriendo ser más que los demás y no vemos lo que realmente Dios quiere para nosotros. O sea, capaz el vecino tiene un carro último modelo, pero pues Dios me dio el carro que tengo ahora porque pues ese fue su propósito y yo sé que más adelante Él va a cumplir su propósito en mí, ¿va? Y no solo porque no tenga lo que yo quiero, voy a dejar de honrar o alabar a Dios, ¿va? O sea, al final creo que, no sé, es tanto eso de la frase que hablaba Eduardo, de que el orgullo a veces no se complace tal vez con tener algo, sino con ser más que alguien. Con tener más que alguien. Y con esto, una vez alguien me lo dijo, no recuerdo quién fue, pero me dijo, ten cuidado de las cosas que deseas de alguien más porque no sabes si lo que estás deseando es una deuda. O sea, no sabes cómo pudo obtener lo que tiene. Muchas veces la gente cae en deudas que no pueden pagar por querer estar en esta competencia de orgullo de yo tengo más que mi vecino, yo tengo más que el prójimo, yo tengo más que los demás, pero al final es un círculo que es muy difícil salir. Y de verdad, este libro, cuando lo estaba leyendo, me voló la cabeza, de verdad. Tiene un par de historias acá, tiene un par de paralelismos que nos muestra que de verdad yo me quedé así como, nunca lo había visto así. Y hay una parte en el libro que habla de el poder está en el palacio. No sé qué les pareció esa parte. Para mí es de lo mejor que tiene el libro. Y cómo desarrolla de ahí hasta terminar el capítulo, desarrolla una historia. Sí, y no solo, o sea, una historia dentro de 3 historias. Eso es lo que me impactó bastante. Y esa de el estar en el palacio, el cómo reflejar que lo que tú sos, Dios lo usa para bendecir a las demás personas, o sea, para tu servicio. Me gusta algo de ahí que decía que Dios trabaja con nosotros perdón, a través de nosotros y con nosotros. O sea, trabaja en mí, en mi vida, y a través de mi vida y lo que trabaja ayuda a las demás personas. O sea, volvemos al punto de que el servicio no solo está dentro de 4 paredes de una iglesia, está a donde quiera que vamos. Y eso es estar en el palacio, saber que donde tú estás puedes servir, puedes ser de ayuda. Me gustó demasiado. Puedes hacer bien. Sí, la verdad es que sí, o sea, donde nosotros estamos, yo siempre lo he dicho, que nosotros no sabemos quiénes están alrededor de nosotros y para quiénes somos ejemplo, ¿va? Y al final tal vez a veces nos endeudamos en cosas o en algo para querer demostrar algo que no somos, ¿va? Y eso, justo hay una parte de esto del poder está en el palacio, pero no lo encuentro, déjenme lo busco. Sí, y me llama mucho la atención porque nos muestra una historia de intereses egoístas que cambia mucho, y es en la historia de Esther. Este ejemplo de el poder está en el palacio nos habla de la historia de Esther y hace un paralelismo junto con la historia de José y la historia de Daniel, que
Esther, José y Daniel son 3 personas en la Biblia que estuvieron en el poder. Y me llamó intensamente la atención cómo viene el autor y nos explica y nos dice, José pasó lo que pasó para llegar a estar en el lugar que Dios lo quería colocar. Daniel pasó lo que pasó para estar en el lugar que Dios lo quería colocar. Y Esther pasó también lo que pasó para que Dios la pudiera llevar al lugar donde quería Dios que estuviera. Justo esas personas trabajaron por la madurez espiritual, Sí, literal. y un proceso bien complicado porque Daniel perseguido en el imperio babilónico, o sea, le llevaban ganas, al bueno le llevaban ganas. José vendido por sus hermanos y Esther escondiendo su identidad porque los andaban persiguiendo. porque podía correr riesgo su vida. Y en la historia de Esther que desarrolla el autor, nos ejemplifica cómo el rey toma a Esther por esposa y cómo es llevada a un lugar para un propósito puntual. No sé qué piensan de esto. Fíjate que en lo personal, o sea, a mí me encanta esta historia de Esther. Es una historia súper bonita y la frase, hay una frase, la voy a leer, no sé si esa era la que buscaba Dani No pero dice, no entres al palacio solo para obedecer las normas y poder permanecer en él. Sirve, has llegado a tu posición real para un momento como este. Y la vida de Esther, el proceso que llevó de esconderse, de no revelar su identidad, hasta que llegó un punto necesario en el que su pueblo estaba pasando por persecución y ella podía hacer algo. Y es una historia de mucha valentía, porque en ese entonces la mujer o la esposa del rey no podía acercarse si el rey no la mandaba a llamar. Y justo la reina que estuvo antes, Basti, por eso fue que la quitaron, porque ella se atrevió a entrar cuando el rey no la había llamado. Y viene Mardoqueo, que es el primo de Esther, y le dice, ve con el rey y pídele, intercede por el pueblo, o sea, pídele que tenga piedad, que revoque la ley que habían hecho. Y Esther, en medio del miedo, le dice, ¿no ves lo que le pasó a Basti? O sea, ¿querés que me pase eso a mí también? Y se atrevió, pero fue esto que le dijo Mardoqueo, o sea, no sabes que tu propósito se está haciendo ahorita. Tu propósito era estar acá, estar enfrente del rey para interceder por su pueblo. Y trayéndolo a nuestra vida, muchas veces no entendemos por qué pasamos las cosas, hasta que llega el momento en el que Dios te dice como, ¿no entendés que para eso estás acá? O sea, te costó tanto tu servicio, problemas personales y todo, para que en el momento donde estás, o sea, en el lugar donde tú estás ahorita, Dios te dice, mira, es el momento para que tú hagas lo que tenés que hacer porque estás en ese momento. O sea, mostrar lo que Dios te está haciendo o te está ayudando, te está mostrando, te está perfeccionando en ese momento, porque para eso estás pasando todo, ese es tu momento. Y eso me impactó demasiado porque Esther, yo me imagino que en ese tiempo fue como, sí, tiene razón, pero el miedo seguía ahí, o sea, el miedo de acercarse al rey. Y más adelante en la historia, Esther manda al pueblo a ayunar para que eso le diera como fortaleza a ella. Entonces, creo que agregando eso, estás en el lugar donde estás y tenés gente que esté en ese momento en el que tú estás, ¿no? Sí, justo ahí es donde nos vemos la importancia de estar en el palacio. O sea, por eso este capítulo está muy bonito, bueno. Ajá, porque cabal lo que le pasaba a Esther, ¿va? O sea, ahí Dios te dice, aquí es donde estás, o sea, aquí es donde yo te quiero, o sea, donde yo quiero que estés. Y ahí es donde nosotros debemos de ver cuando estamos en el palacio, o sea, la importancia de estar ahí. Sí, y justamente no llegamos ahí si no llegamos preparados. O sea, al final muchas veces decimos, yo quisiera que Dios me colocara en la empresa más importante de Guatemala.
y no sabes todo lo que la persona que está en ese puesto que anhelas tuvo que haber pasado. Por eso es bien importante que como creyentes, como cristianos, nos preparemos y hagamos bien las cosas. Porque en esta historia de Esther llama mucho la atención de que no se podía presentar ella sin que el rey la hubiera llamado. Porque si se presentaba a Esther sin que el rey la hubiera llamado, corría el riesgo de que la mataran. Y muchas veces nosotros ahora en el cristianismo corremos riesgo no de que nos maten físicamente, sino de que nos censuren. Muchas veces Dios nos ha dado la plataforma para nosotros poder tener la batalla contra todo lo que se está moviendo últimamente. Y llegamos como Esther. Y muchas veces nos reflejamos en Esther porque nos quedamos callados. No decimos lo que realmente tenemos. Y ahí es donde el autor relaciona mucho con la historia de José y con la historia de Daniel. En la historia de José, José pasó por muchas penas hasta que llegó el momento donde tuvo respuesta para unos sueños del faraón, y en ese momento el faraón dice: pues tu Dios es el Señor de señores, le da gloria a Dios. Igual en Daniel, cuando es echado al foso de los leones, al otro día fue echado al foso de los leones bajo una trampa que le habían tendido. Y cuando el rey Nabucodonosor va a ver si está todavía Daniel ahí, le dice: hola, aquí estoy, con los leones. Estoy vivo. Ajá, con los gatos se volvieron michitos. Estoy vivo. Igual Nabucodonosor, que no era creyente, dice: hay un Dios y es el Dios de Daniel. Y en la historia de Esther, Mardoqueo, ¿verdad? Uh-huh. Sí, Mardoqueo viene y dice: Esther, ¿quién sabe si tú llegaste a esta posición, a este lugar, a lo que estás haciendo, con un solo propósito, y es poder salvar a tu pueblo? Porque Esther tenía miedo de que la mataran, pero igual si descubrían después de que era, igual iba a morir, pues, o sea, había que correr el riesgo, ahorita o después, pero el riesgo estaba. Sí, es cierto. Y es que, o sea, eso que tú hablas de correr el riesgo, creo que muchas veces a nosotros nos pasa. O sea, estamos en el punto de Mardoqueo de este es tu propósito, o sea, arriesgate. Y a veces nos tenemos que arriesgar en nuestros propósitos, ¿verdad? Pero está eso, que tenemos ese miedo de que nos puedan censurar, de que podamos como limitarlo en ese punto, ¿verdad? Pero lo bonito de todo eso es que a veces, aunque nos gana el miedo, Dios sigue siendo Dios y Dios se sigue manifestando en tu propósito. Eso es como bien bonito, porque por más que a veces el miedo nos gane, siempre Dios sigue como: este es tu propósito. Y es tan lindo porque te sigue dando la oportunidad de que trabajes en ese propósito. Sí. Y justo a veces sentimos que nos estamos esforzando de más y estamos haciendo de todo. Y como el capítulo habla del trabajo, a veces nos esforzamos en el trabajo y demás, pero no sabemos si realmente es ahí donde Dios quiere como que sacar tu potencial. O sea, a veces uno dice: es que ya hice demasiado, ¿va? Y quería dar un ejemplo, que a veces estamos en el trabajo y pasa alguna injusticia, ¿va? Y nosotros estamos así como: ¡ala, Dios! ¿Pero por qué? Que no sé qué. Y cuando dejas todo en manos de Dios, aunque tengas miedo, porque a veces da miedo, las injusticias dan miedo, depende de la circunstancia. Y cuando se lo entregas a Dios, o sea, cuando le decís a Dios: te entrego esto, ¿va? Porque tengo miedo. Ahí es donde Dios se glorifica, ¿va? Y pasa lo que pasó con Daniel y con Esther, de cuando salís y decís: yo tengo un Dios, ¿va? O sea, aquí está mi Dios, Él es mi Dios. Sí, y quién sabe, como le decía Mardoqueo a Esther, creo que me pegó mucho porque lo podemos aplicar a nuestras vidas. ¿Quién sabe si Dios te colocó en el lugar donde estás precisamente para este momento? Para enfrentar alguna situación complicada en el trabajo, para enfrentar alguna situación que no vemos salida,
para enfrentar esa situación donde si no somos íntegros y demostramos que Dios está en nosotros, nos despiden. Es una situación compleja. Muchas veces nosotros vamos a hablar desde el punto en el que no estamos. Hablando con unos amigos del trabajo decíamos, ¿qué pasaría si viene un narcotraficante o viene alguien y te ofrece dinero? Pero por ese dinero tenés que hacer un favor que sabes que va a afectar a muchas personas. Lo haríamos. Y una de las personas con las que estábamos platicando de esto decía, pues yo no sé, porque no estoy en ese momento. Muchas veces nosotros podemos decir, no, yo no lo haría. Pero estando en la presión del momento, ¿qué haces? O sea, y me pegó mucho la frase de Mardoqueo porque dice, Mardoqueo le dijo a Esther, ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Y literal voy a leer este pedacito, dice, el texto insinúa la respuesta. La palabra hebrea traducida como llegado es un verbo en voz pasiva. Sería preferible traducirlo, ¿quién sabe si no fuiste traída al trono precisamente por esto? O sea, ¿quién sabe si Dios no te colocó en el lugar en el que estás precisamente para un momento como este en el que estás pasando? ¿Quién sabe si Dios no te colocó? Porque hemos escuchado muchos milagros laborales. No sé si ustedes conocen a alguien que llegó a un trabajo milagroso. ¿Quién sabe si Dios no te colocó para enfrentar un momento que si no está ahorita, posiblemente puede estar en un futuro? Y Dios te colocó ahí porque sabe que vas a ser ejemplo para los demás. Porque tu identidad no está en lo que haces, sino tu identidad está puesta en Cristo. Y hay algo que quiero contar. Quiero dar un ejemplo de eso. Contanos. Nadie lo sabe. No, mentira. Si es personal, mejor. Para los que me conocen, hola, soy Daniela Rodríguez. Me encanta la radio, ¿va? Y hace un año, el año pasado, a mediados de año, tuve la oportunidad de enviar un casting a una radio muy famosa acá en Guatemala, no diré nombres, pero éramos 60 personas. Y de esas 60 personas, siempre había como una selección y yo pasaba el primer casting lo pasé, el segundo casting lo pasé, el tercer casting lo pasé y así sucesivamente y yo decía, ¡hala, qué genial! Y yo, puchis, Dios, de verdad, gracias, ¿eh? Y yo, Dios, eres bueno. Bueno, siempre Dios es bueno, pero llegó el punto más cardíaco, que fue cuando Recursos Humanos me llamó para firmar mi contrato de trabajar ahí en la radio. Y pues resulta que ya no va. O sea, yo llego emocionada, de verdad, Dios, gracias. Y pues no, fue así como, disculpe, es que nos confundimos, ¿va? O sea, usted no tiene la experiencia. Y yo, ¿pero por qué, va? O sea, si ya pasé todos los castings, o sea, de 60 personas quedamos 3 y ya me habían dicho que sí y demás, ¿va? Obviamente no dije nada, solo fue como, ok, está bien, gracias, va. Puro error del Chavo de Miss Universo. Literal, salí de la radio y empecé a llorar, va. Y pues obviamente ahí es donde entré en un momento de crisis existencial y yo le decía a Dios, ¿por qué, va? O sea, de verdad, ¿por qué dejaste que todo fuera tan fácil? Pero creo que no entendemos el por qué Dios en ese momento no quiso que yo estuviera ahí, porque ahora en el lugar en el que estoy, que gracias a Dios se me han abierto puertas en varios lugares, ahora en el lugar en el que estoy puedo no solo ser yo, sino que, o sea, tengo tantas oportunidades de crecer y yo veo para atrás y yo digo, tal vez el propósito de Dios, sin el tal vez, el propósito de Dios no era que yo estuviera en esa radio, o sea, trabajando en ese lugar y pues ahora en el lugar en el que estoy creciendo, y cada vez, o sea, todos los días me sorprendo más de mí, de las capacidades que tengo y tal vez en esa radio yo no iba a crecer como quería o tal vez iba a haber un problema más adelante y tal vez no iba a saber cómo sobrellevarlo, pero
siempre Dios tiene el control de todo, ¿va? Y creo que hasta que no entendemos cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito de Dios para nosotros, estamos ahí renegando y queriendo estar en un lugar equivocado. Y me llama mucho la atención porque justo ejemplificaste a lo que quería llegar ahorita. Dice, muchas veces hay que aprender a vivir en el palacio. Hay que aprender a vivir con grandeza dentro del palacio, en el lugar en el que estamos. Porque la Esther, cuando uno lee el libro de Esther, la Esther del inicio llega a un punto donde empieza a agarrar valentía y empieza a decir, bueno, vos haces esto, vos haces aquello, vos venís para acá. Y empieza a creer que Dios la colocó en el lugar en el que está. Y me gustó mucho el ejemplo que acabas de dar, Daniela, porque dijiste que donde estás ahorita estás creciendo. Y no sabemos si Dios te colocó para ese momento ahí. Porque acá dice de que Mardoqueo envió un mensaje, dice, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Esto le dijo Esther a Mardoqueo, que es su familiar. Dice, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Ya empezó a dar órdenes. Aquí Esther ya se puso así como, sí, hoy sí ya me la creí. Ajá, Sí, ya. eso. Y que ahorita, en ese momento, sí, ella ya se creyó lo que... El propósito que ella tenía. O sea, prácticamente ella creyó lo que Dios había dicho de ella. Y de lo capaz que podía ser, o sea, de la valentía. Y me gusta eso porque de ser una Esther que le daba miedo acercarse al rey, que todo era así como, si me manda a llamar, sí, o no sé, era como, bueno, si lo vamos a hacer bien, y todos, aquí va, mira, el pueblo que ore, que ayune, que no coma nada, que interceda por mí, porque me voy a acercar al rey. Y es que eso era lo bonito, o sea, Esther no fue como, bueno, yo soy capaz, y creo que aquí podemos unirlo del orgullo, o sea, Esther no fue como, bueno, sí, yo soy capaz, es mi propósito, lo voy a hacer, sino que por medio de la oración fue como, bueno, sí, es mi propósito, con mis propias fuerzas no lo voy a poder, con mi propia inteligencia no lo voy a poder hacer, pero sí puedo pedir la ayuda de que un pueblo ore y que Dios me dé la inteligencia y la valentía para acercarme a rey, ¿va? Sí. Ay. Y de verdad me llena mucho de coraje y mucho de valentía, porque Esther llegó al punto de creerse esto que dijo, ¿y si muero? Muero. Lo intentamos. Ajá. Porque igual Esther tenía un futuro, porque o dejaba que todo su pueblo se muriera y vivir con la carga, o decir, bueno, lo intentamos. Y lo intentamos e hicimos, pero no se logró. Y me llama mucho la atención porque el trabajo nos puede revelar muchas cosas. Muchas cosas. Y en la primera parte de lo que leímos, el trabajo puede revelar... ¿qué eran? Perdón. Nuestros ídolos. Nuestros ídolos, ajá. Y el trabajo puede revelar nuestros ídolos. Y muchas veces nosotros podemos decir, no, es que yo... No sé si han escuchado gente. Es que mi ídolo es X jugador. Lo han escuchado, yo lo he escuchado, tengo amigos que lo dicen. Y hay que tener mucho cuidado porque el trabajo tiene la capacidad para que nosotros pongamos nuestra identidad en él o para revelar nuestros ídolos. Que muchas veces los ídolos son cosas que nosotros queremos adquirir en el proceso en el que estamos. Justo. Y en este capítulo que habla acerca de que el trabajo revela nuestros ídolos, el creador Lutero argumentaba que cuando nosotros no creemos que Dios nos acepta por completo en Cristo y buscamos otra manera de justificarnos o demostrar lo que valemos, cometemos idolatría. Se los voy a leer. Dice que la gente secular puede buscar el favor de la gracia y la buena voluntad en la adquisición de poder o en la experiencia del placer, mientras que la gente religiosa puede confiar en su virtud moral o en sus actos de devoción o en el ministerio. Sí, y curiosamente este punto está basado en uno de los 10 mandamientos y es en el primero. Y me llama mucho la atención que el primer mandamiento diga, no tengas otros dioses además de mí. O sea,
Dios te está diciendo que podés idolatrar cualquier cosa o podés idolatrar o podés poner a Dios en su lugar. Y me llama mucho la atención porque es el primero antes que todos los demás. Y siempre el primero nos enseña algo. Y leyendo este capítulo, el autor desarrolla el tema y dice, curiosamente, el primer mandamiento que da Dios es no tengan otros ídolos además de mí. Porque si fallamos en el primer mandamiento, vamos a fallar en todos los demás. Porque los demás empiezan a hablar de codicia, de deseos, de no portarse bien con los papás. Empiezan a hablar de un montón de cosas más que podemos llegar a ponerlos como ídolos cuando desbalanceamos nuestro corazón. Sí, tal vez para los que nos están escuchando, por primera vez, el autor aquí también mencionaba que qué significaba tener otros dioses. Y mira, me gustó demasiado estas dos como significados que yo puedo sacar aquí, que al final es amar, servir y encontrar un significado en ello más que en el Dios verdadero. O sea, ¿qué significa convertir algo bueno en algo más importante que Dios? Y caemos al primer mandamiento. O sea, es demasiado curioso cómo no podemos cumplir los demás mandamientos si no cumplimos ese. Porque entonces se cambia todo el enfoque de quién es nuestro Dios. O sea, a quién vamos a amar, servir, quién va a ser más importante. Entonces, me llena bastante curiosidad porque creo que muchas veces caemos en ese error de pensar que ídolos solo van a ser esos de barro, ¿va? Y que, no sé, espiritualizamos mucho, en el punto de bueno, un altar, ¿va? O, no sé, una estatua de barro, mientras que a veces, esto creo que lo menciona más adelante aquí, que a veces hasta nosotros mismos nos podemos crear nuestros propios ídolos. O sea, yo puedo porque, pues, soy yo, soy Caro. Y creo que caemos en esa idolatría de uno mismo cuando creemos que todo lo podemos lograr por nuestras fuerzas y no es Dios. Entonces ahí, solo con eso, mira, ya estamos cambiando como el enfoque del primer mandamiento. Entonces eso sí, no sé qué dicen ustedes, pero sí me impacta bastante cómo nos limitamos a un mandamiento que si no cumplimos ese no podemos seguir, nos perdemos. Sí. Y me llama mucho la atención porque el ex jefe que tuve, hace un año ya no trabajo en esta empresa, pero conocí a una persona que una vez, hablando de todo un poco, yo le digo, mira, deberías de darle gracias a Dios por tu trabajo. A lo que su respuesta fue, Dios a mí no me ha dado nada. Y yo, órale. Está bueno. Bueno. Qué intenso. Estamos... Y me dijo, mira, Dios a mí no me ha dado nada. Esto yo lo he logrado porque yo soy inteligente. Porque yo me he colocado acá. Y salió a relucir soberbia, orgullo. Y de verdad, yo quedé impactado con eso. Dije, puchis, de verdad, no comprendo cómo puede llegar a tener tal grado de orgullo y no saber que toda la inteligencia, la sabiduría, todo lo que podía hacer, lo sabía hacer porque Dios le había dado un don para lo que estaba haciendo. Y al final todos en esta vida tenemos dones y talentos que podemos poner al servicio de los demás y procurar desarrollarlos más y perfeccionarlos para poder servir cada día mejor a la gente. E incluso Dios te da la oportunidad de perfeccionar los dones. O sea, al final todo te lo da Dios. Y es cierto, muchas veces caemos en ese error y se conecta tanto con lo primero que estábamos hablando, porque a la hora de que tú hablabas con tu ex jefe y salieron a reducir el orgullo y todo lo que había ahí, te das cuenta que entonces no había una identidad ahí. O sea, su identidad era el orgullo. ¿Qué más dijiste que tenía? Su identidad soberbia. Ajá, Su identidad soberbia. era lo que él hacía. Exacto. Los desvelos que él tuvo, no sé, lo pilas que pudo hacer para hacer lo que hacía, la inteligencia que tenía, pero esa era su identidad.
Sí, y al final no quito lo inteligente que era, porque era muy pilas y muy bueno para lo que hacía. Pero su identidad estaba puesto en otro lado que no era el correcto. Sí, cabal, estaba perdida. Y más adelante en el capítulo habla acerca de todos los ídolos de las culturas y demás. Y justo dice que en el libro de Eclesiastés se abordan algunas preguntas de, por ejemplo, ¿qué vinimos a lograr en nuestra vida? ¿Para qué ganamos, gastamos y vivimos? Que son sin respuestas a estas enormes interrogantes. Y esto es imposible vivir y tomar decisiones, y que cada cultura está en algún nivel basada en un conjunto. Aquí quiero llegar con esto, de que a veces nos hacemos esa pregunta de ¿a qué vine aquí a la tierra? ¿Va? O ¿para qué estoy haciendo esto? O sea, ¿para qué gano esto? ¿Para qué gasto en esto? ¿O para qué vivo? ¿Va? Y pues creo que a veces idolatramos mucho nuestro trabajo, ¿va? Y no nos damos cuenta en eso. Y más adelante también hablaba acerca de algo, ahorita se los comparto. Decía que la percepción de nosotros a veces es que debemos de ser un profesional bien pagado, que ojo, no está mal, pero a veces creo que idolatramos más eso de entre más gano mejor o no sé. Ponemos el enfoque. Ajá, o sea, creo eso. que nuestro enfoque siempre... bueno, no siempre ha sido, sino creo que nuestro enfoque va hacia el dinero, ¿va? O sea, creo que siempre es como, creo que si no tengo dinero no puedo tener una vida libre, ¿va? O no me puedo sentir satisfactorio porque no gano millones, ¿va? O no tengo el trabajo así que se gana miles, ¿va? Y al final, pues, creo que sin el creo, eso no es saludable para ninguno de nosotros. Sí, es que también lo mencionan aquí, que lo enlazo mucho a lo que decía Dani, porque la sociedad crea muchos ideales de lo que debería ser, por ejemplo, un salario bueno, un carro lujoso, una casa buena, y muchas veces nos influenciamos por esos ideales que la sociedad pone. O sea, si no tengo un carro de último modelo, no soy nadie. Y volvemos a caer a lo mismo, la necesidad de hacerse un nombre, de tener una identidad. Si no tengo mi casa propia, ya voy por un mal camino, no sé. Entonces, tenemos de tener ese cuidado de los ideales que la sociedad también pone, porque estamos como muy influenciados a eso y nos cuesta mucho, o sea, simplemente nos cuesta mucho no hacerle caso a los ideales, porque como humanos, o sea, tenemos esa necesidad de hacerse el nombre. Y cuando no tenemos esa identidad de parte de Dios, pero tener cuidado con esos ideales, tener en cuenta que no solo, ojo, no está mal que tú prosperes financieramente, con tu educación, no está mal que tú logres muchas metas en tu vida, pero que en tus metas esté Dios, que en los ideales, en tus ideales, lo que tú buscas esté Dios, para no caer en esa idolatría de que por mi cuenta Yo soy, y no Dios en mí. Y eso creo que es uno como de la idolatría, como que tenemos que tener más en alerta, porque a veces lo hacemos inconscientemente. O sea, sí, correcto. Y para ir terminando este episodio, el autor nos deja acá un listado donde nos refleja de que todo lo que hacemos, bien enfocado, tiene un propósito. Y dice, primero, el Evangelio ofrece una historia alternativa para nuestro trabajo. O sea, nuestro trabajo no tiene que ser una carga. Lo que hacemos no tiene que ser una carga si aprendemos a disfrutarlo y a no poner nuestra identidad en esto, sino a poner la identidad primero en Cristo, que es donde debemos de ponerla. Segundo, la fe cristiana nos ofrece un nuevo y profundo concepto del trabajo como colaboradores de Dios en su amor e interés por el mundo. Servicio. O sea, el primero nos habla de trabajar bien. El segundo nos habla de servir bien. Y el tercero nos dice, el Evangelio nos ofrece una nueva concepción moral y especialmente sensible, a través de la cual un sinfín de normas éticas sólidas nos ayudan a tomar decisiones, así como sabios consejos sobre nuestras
vidas. Muchas veces nosotros desbalanceamos esto porque desconocemos el verdadero propósito por el cual Dios nos colocó acá, que es poder servir a la sociedad y poder dejar una huella de cambio en la sociedad. No sé si tienen algo para aportar. Fíjate que justo ahorita antes de cerrar, se me venía mucho a la mente esto, o sea, trabajarlo como para Dios, servirlo como para Dios, estudia como para Dios, donde quiera que vayas, hacerlo como para Dios, lo que quiera que hagas, porque solo así te vas a dar cuenta, o sea, grabando eso en tu corazón, ¿va? Que solo así te vas a dar cuenta que el centro va a ser Dios, el servicio, el trabajo, y va a ser una alternativa para evitar caer en la idolatría del yo. Entonces, si algo puedo dejar de este podcast es eso, hacer todo como para Dios, trabaja, servir, estudia, ayuda a tu familia, está en tu casa y todo eso, hacerlo como para Dios. La idolatría del yo, eso se quedó Cabal, firme. la idolatría del yo. Evitémosla. Y yo para terminar, quiero leerles esto, que nosotros somos libres para honrar a Dios, amar al prójimo y servir al bien común mediante nuestro trabajo. Y eso lo pueden encontrar en 1 Corintios 6, 19 al 20. Hace referencia a ese versículo. Buenísimo. Buenísimo. Qué buen tema, buena platicada la del día de hoy, Buenísimo. buen Dio podcast duro, el de pero hoy. estuvo bonito. Sí, realmente sí dio bastante duro, pero al final, amigos, creemos que el trabajo no tiene por qué ser pesado si nuestra identidad está puesta en Dios y nuestra identidad nos la otorga Dios. Amigos, nos vemos en el siguiente episodio de nuestro podcast Letras que Trastornan, en esta serie que se llama Toda Buena Obra. Nos vemos. Never met a match I couldn't handle. Get ready for a battle, 'cause you know